¿Cómo andan? Bueno, hoy quiero contarles un poquito acerca de otra de las tantas reediciones que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Parece ser que estos últimos tiempos han sido épocas de reediciones, porque el catálogo, indudablemente que, bueno, siempre fue un motivo para vender y para mantener viva esa llama de los grandes artistas de los clásicos, pero quizá últimamente lo hemos notado un poco más con los grandes grupos, con los solistas, con los Rolling Stones y sus solistas como Keith Richards, por ejemplo, con los Beatles ni hablar, o con Paul McCartney, con Queen, con Led Zeppelin. Bueno, hemos tenido muy buenas reediciones en estos últimos tiempos. Y hoy te quiero hablar del disco de Sting, The Soul Cages. Ahí está la portada de este álbum. Bueno, yo guardo todavía el CD original, aquel que compré, me acuerdo, en 1991, de The Soul Cages, que fue curiosamente uno de los pocos discos de Sting en los cuales él no estuvo en la tapa, sino en la contratapa en todo caso, o en la contraportada, porque fue un disco realmente oscuro, introvertido en algún punto para el británico, que venía de uno de los momentos más dolorosos de su vida, que fue la muerte de su padre. Yo recuerdo que hubo dos artistas británicos de renombre que sufrieron la pérdida de sus padres por aquellos comienzos de los 90 y se reflejaron en sus discos. Uno fue Rod Stewart y el otro fue Sting con este The Soul Cages, que hace poquito cumplió 30 años. Bueno, ¿y qué es lo que tiene de nuevo y de atractivo esta reedición del álbum The Soul Cages para Sting? Incluye muchos bonus tracks, remixes, versiones extendidas y, al estilo de lo que venía haciendo en su disco anterior, Nothing Like the Sun, Sting incluye también versiones en español e italiano de algunas de sus canciones. Recordemos que Sting publica originalmente en enero del 91 The Soul Cages, por eso se decide hacer esta reedición a 30 años de aquella publicación. A ver, este fue un disco que marcó un momento muy especial para Sting. Como te decía, hubo un cambio en el rumbo musical del ex The Police, haciendo quizás que sea su disco más oscuro hasta el momento, si por oscuro entendemos algo que no es peyorativo, sino un disco más bien introvertido, profundo y muy íntimo. La muerte de su padre le produjo en aquellos días lo que habitualmente se conoce como writer's block, es decir, un bloqueo compositivo, no poder escribir canciones, no poder redondear una melodía. Es algo que afecta a más de un músico y que además va como en una especie de tobogán, ¿no? Cuanto más se acentúa, peor es salir de eso. Finalmente Sting encontró en su música la manera de hacer catarsis a partir de sus orígenes, con canciones que se retrotraen a sus días de infancia, de adolescencia, en una ciudad que lo vio crecer donde imperaba la actividad portuaria. Pescadores, astilleros, barcos y trabajadores que rondaban esas áreas fueron inspiración para sus canciones, no solo en este disco, sino en muchas obras posteriores del ex The Police. Hay que decir también que Sting contó con una producción un poco más modesta que en los dos primeros álbumes. Igualmente hubo destacados músicos como la incorporación del guitarrista argentino Dominic Miller, quien lo sigue acompañando incluso hasta estos días, además de Branford Marsalis en saxo y Manu Katché en batería, entre otros grandes músicos. Los singles de este álbum fueron primero All This Time, que después terminó siendo el nombre de un compilado de grandes éxitos del británico. All This Time fue, la verdad, el único tema que logró una difusión y hasta ahí nomás en las radios, por lo menos en Argentina. Otros singles fueron Mad About You, The Soul Cages y también Why Should I Cry For You. Quizás fue un disco difícil de digerir para aquellos que venían siguiendo la obra de Sting, más que nada después de dos discos que fueron
muy comerciales, si por esto entendemos que lograron vender muchos singles y que sus canciones fueron masivamente difundidas en las radios. Ni hablar del primero, del debut, como The Dream of the Blue Turtles, publicado en 1985, y después como Nothing Like the Sun, aquel disco que, recordemos, Sting vino a presentar a River en diciembre de 1987. Después llegaría también al año siguiente con el recital de Amnesty. ¿Cuáles son para mí las perlitas que dan la nota en este lanzamiento 30 años, en esta edición especial? Bueno, indudablemente la versión en vivo de Tempted, que era aquel tema del grupo Squeeze, cuya versión original tenía la voz del cantante Paul Carrack, que después terminó siendo cantante de bandas como Ace o como Mike and the Mechanics. Bueno, Tempted es una versión muy buena, lograda en vivo y que aparece en esta reedición. Lo tenés también cantando en Ne me quitte pas, y una versión que yo les recomiendo mucho de un tema de Elton John llamado Come Down in Time. Come Down in Time fue una canción casi perdida de un disco maravilloso de Elton John llamado Tumbleweed Connection del año 1970. Realmente vale la pena escuchar la versión que hizo Sting y que está incluida en esta reedición 30 aniversario de The Soul Cages. Siempre es bueno mencionar al productor de un disco, y en este caso es Hugh Padgham, un viejo amigo de Sting que ya había trabajado con él anteriormente en su etapa como solista, también con The Police. Había hecho lo propio con grupos como XTC, como The Human League en los años 80, como Genesis, y Hugh Padgham, para que se den una idea, fue el que utilizó esa reverberación tan particular que logra el solo de batería de Phil Collins en el tema In the Air Tonight. Bueno, Hugh Padgham fue también de la partida en este disco, el productor de The Soul Cages. Espero que les haya gustado una breve reseña de este álbum que ha recibido, como tantos otros, su reedición, en este caso 30 aniversario, The Soul Cages de Sting. Hasta cualquier momento, gracias.